Y a esta hora está ya con nosotros André Benavides. Él es abogado, especialista en Derecho Constitucional, catedrático universitario. Abogado Benavides, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta mañana. Es importante conocer cuál es su criterio respecto del otorgamiento de este habeas corpus a Jorge Glas Espinel. Quizás sería importante conocer en qué condiciones o en qué momentos es posible otorgar un habeas corpus. Entendería que esto se otorga a través de un juez competente en la medida en la que se considere que la persona se encuentra ilegalmente detenida. ¿Es esta la situación del exmandatario? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Antena 1. A ver, la figura de habeas corpus tiene por objeto garantizar la libertad de aquellas personas que han sido privadas de esta de manera ilegal, arbitraria o ilegítima. Sin embargo, también puede ser empleada cuando está comprometida, está en riesgo el derecho a la vida, a la salud, a la integridad. En el presente caso, se ha hecho alusión a aquella condición para que se dé un habeas corpus. Ahora, de acuerdo al artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tenemos varias reglas del trámite y una de ellas es que tú debes presentar el habeas corpus en el lugar donde se encuentra la persona privada de su libertad. Caso contrario, podría hacérselo en cualquier juez. Pero en este caso vemos que en efecto ha existido un conocimiento de dónde se sabía que estaba el señor Glas. Tal es así que inclusive el día de ayer varios de sus simpatizantes esperaron fuera de la cárcel de La Tacunga. Ahora, el artículo 44 de la Ley de Garantías nos dice que es competente el juez de la Corte Provincial. Sin embargo, la Corte Constitucional en varias de sus sentencias nos ha dicho que cualquier persona puede presentar habeas corpus a favor de otra. Y el lugar donde se la puede presentar este requerimiento es en el lugar donde se va a surtir los efectos o en el domicilio del accionante. Es así que la persona que presenta esta solicitud de habeas corpus es oriundo de Manglar Alto y esa es la razón por la cual se ha hecho en este cantón del país. Ahora, también llama profundamente la atención que esta solicitud no solo es que se le haya hecho en Manglar Alto, sino que se la presente en horas de la madrugada, que la persona que supuestamente no conocía adjunte este requerimiento más de 1000 fojas como prueba para que se dé el habeas corpus. Y tercero, se hace a través de un sorteo manual, cuando la regla general es que los sorteos deben ser a través de la plataforma del sistema informático que tiene el Consejo de la Judicatura. Entonces vemos que existen aquí un cúmulo, no sé si llamarle irregularidades, pero al menos de sospechas que evidentemente a los ciudadanos generan una situación de incertidumbre, una situación de no saber por qué se dan este habeas corpus y obviamente bajo los términos que ha planteado el juez de Manglar Alto. Ahora, abogado Benavides, el gobierno nacional, le escuchamos al señor ministro de Gobierno sobre las disposiciones ya al SNAI para que apele esta decisión. ¿Cuáles son los efectos que podría tener este proceso? Se ha dicho que el regreso de Jorge Glas a prisión dependerá en este caso de la Corte de Justicia de Santa Elena. Así es. A ver, a mí sí me llama la atención que durante la audiencia de este habeas corpus no haya estado presente algún representante del SNAI, porque tú puedes apelar en dos momentos una decisión en materia de garantías jurisdiccionales. La primera es que lo hagas en la misma audiencia o en su defecto una vez notificada la sentencia por escrito. Y a partir de ese momento tienes 3 días para apelar. Y vemos que la decisión que se tomó fue de manera oral, lo cual conllevó a que ya se emita la boleta de excarcelación.
Y el gobierno nacional, para tratar de salvar los muebles, en las últimas horas ha sacado comunicados indicando que va a apelar. Pero hasta que te llegue la sentencia escrita pasará una semana o un par de semanas. Ahora, es importante tomar en cuenta que el órgano que tiene que revisar esto es la Corte Provincial de Santa Elena. Sin embargo, es también importante considerar que la apelación no suspende los efectos jurídicos de la sentencia. Es decir, más allá de que se haya apelado, esto no suspende que el señor Jorge Glass sea beneficiario de ese habeas corpus. Ahora, ¿qué alternativas tiene la Corte Provincial de Santa Elena? Tiene dos opciones. O ratificas la sentencia de primera instancia o revocas la sentencia de primera instancia y la dejas sin efecto, y en ese caso el señor Glass tendría que volver al centro de privación de libertad. Entonces vemos que ahorita la pelota está en la cancha de la Corte Provincial cuando en su momento se apele la decisión de primera instancia. Ahora, abogado Benavides, otro de los temas que ha sido motivo de cuestionamientos en el caso de Jorge Glass sobre el otorgamiento de este habeas corpus es la velocidad con la que se dio, con la que se entregó. Quizás así debería ser, así debería actuar siempre la justicia, esa debería ser la regla, pero conocemos que eso no ocurre. Es más, hay casos dentro de nuestros centros de rehabilitación de personas que ya han tenido una sentencia para que se les otorgue su libertad y todavía siguen detenidas. Incluso algunos de ellos lamentablemente fueron víctimas de las últimas masacres en las cárceles, pese a haber ya tenido una sentencia de libertad. Entonces nos sorprende de alguna manera, o realmente debería sorprendernos, o provocar ahí ciertas dudas sobre la velocidad con la que se dio este proceso. Para quienes hacemos derecho constitucional todos los días y ejercemos esta materia, no debería llamarnos por sorpresa que se haya resuelto en 24 o 48 horas por una simple razón, porque en materia de garantías jurisdiccionales los trámites son expeditos y de hecho la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales te dice que tienes que resolver en 24 o 48 horas las solicitudes de habeas corpus. Entonces, en efecto, se resolvió dentro de los términos que te establece la ley. Pero no es la regla en nuestro país, ¿o sí ocurre esto? No es la regla, no es la regla, porque en otros casos sí se demoran, pero en este caso se ha cumplido a rajatabla lo que te dice la ley. Pero sí también llama la atención que en menos de 24, 48 horas se te dé una sentencia cuando el solicitante de este habeas corpus presenta como adjunto en su requerimiento más de 1000 fojas. Entonces entenderíamos que el juez que conoció la causa se leyó las 1000 fojas, es decir, más de 1000 páginas. Yo no sé cómo te lees en 24 horas, pero bueno, esa ya es una cuestión que ya veremos cuando la sentencia sea debidamente notificada y veamos cuáles son los argumentos que ha empleado este juez de Manglar Alto. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones jurídicas que esto puede traer? Jorge Glass está libre, continuará libre, cualquier proceso que se siga ahora, como es la apelación, como usted mismo nos dijo, no va a tener ninguna incidencia en lo que ya se sentenció, que es la libertad del ex vicepresidente, pero con todos los detalles que usted nos comenta respecto del proceso y todos estos temas que nos llaman la atención, ¿podría en algún momento darse una intervención, un análisis por parte del Consejo de la Judicatura? ¿Quién debería solicitarlo? ¿Qué puede ocurrir ahí? A ver, aquí hay que hacer varias precisiones. La primera es que un habeas corpus no te ratifica el estado de inocencia, porque aquí también vemos que un sector está confundiendo a la ciudadanía como si el habeas corpus fuera una tercera instancia en la cual se revisa el proceso y prácticamente se dice que no se ha cometido delito. Ojo con eso, el habeas corpus no ratifica inocencia. Lo segundo, el habeas corpus tampoco te bloquea cualquier proceso subsiguiente que se haga, porque si mañana o pasado se encuentran indicios por el cometimiento de otro delito, evidentemente ese habeas corpus no te garantice que te investiguen y te procesen penalmente. Tercer tema,
¿quién debería aquí actuar? Usted ha dicho el Consejo de la Judicatura, pero el Consejo de la Judicatura, de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional sobre error inexcusable, error judicial, etcétera, te dice que el Consejo de la Judicatura solo puede sancionar administrativamente a esos jueces que han aplicado mal derecho, que han cometido faltas, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, siempre y cuando exista la calificación previa del juez superior. Es decir, que si quisiéramos ver algún tipo de sanción administrativa en contra del juez de Manglar Alto, tendría que ser calificada por la Corte Provincial de Santa Elena y determinar que en efecto se ha cometido un error inexcusable, lo cual podría tener como sanción la destitución de ese funcionario judicial. Entonces, en este momento, el Consejo de la Judicatura no puede hacer nada más allá de que se hayan presentado algún tipo de denuncias en contra de este juez y que evidentemente estaban requiriendo que se suspenda el ejercicio de esas funciones toda vez que tenía algún proceso administrativo en su contra. Doctor Benavides, un amigo oyente nos dice, ni siquiera va a arresto domiciliario, él queda en libertad como cualquier otro ciudadano, pese a tener 3 sentencias en su contra. Me parece que las 2 sentencias están ejecutoriadas, una tercera en proceso de apelación. A ver, el problema aquí es que no sabemos a ciencia cierta cuál es el alcance de esta decisión del juez de Manglar Alto. Porque si bien es cierto, se giró la boleta de excarcelación, pero no sabemos cuáles son las condiciones. Si deberá presentarse periódicamente. Decía que deberá presentarse una vez al mes o el primer lunes de cada mes. Arresto domiciliario, uso de grillete electrónico, no sabemos. Porque tú puedes aplicar medidas alternativas, pero a la prisión preventiva, no a la sentencia que te condena como tal a la privación de libertad. Entonces vemos que existe una situación irregular por parte del juez de Manglar Alto. Entonces eso evidentemente genera cierto tipo de sospechas en el actuar. Ahora, usted ya lo ha manifestado, sí, tiene que presentarse una vez los lunes de cada mes, los primeros lunes de cada mes. Sí, pero no sabemos qué más hay atrás, porque claro, esta situación también te permite, no sabemos si se ratifica el tema de prohibición de salida del país, no sabemos qué otro tipo de cuestiones hay adicionales. Entonces, con la sentencia en mano, recién podríamos verificar cuál es el verdadero alcance de esta resolución, de esta decisión que tomó el juez de Manglar Alto. Ahora, si es que hay una tercera sentencia en contra de Jorge Glass, que sabemos que está en apelación, si esta llegara a ejecutoriarse, ¿esto podría implicar un retorno también a un centro penitenciario del ex vicepresidente? No necesariamente, porque este habeas corpus se lo da en función de un compromiso que existe respecto de los derechos a la salud, la vida y la integridad del ex vicepresidente. Entonces, con esa misma sentencia podría decir, yo no puedo estar privado de mi libertad porque está en riesgo mi vida. El hecho de que se me vuelva a un centro de rehabilitación social podría comprometer estos derechos. Y recordemos un tema interesante, las medidas que se dan en materia de garantías jurisdiccionales pueden ser modificadas en la ejecución. Es decir, que tranquilamente, si ya me van a meter preso, yo le pediría al juez de Manglar Alto que modifique las medidas de reparación y les dé un alcance más amplio que inclusive me podría satisfacer, beneficiar respecto de otro tipo de procedimientos. Entonces, pensar que una nueva sentencia lo va a devolver al centro de privación de libertad, yo creo que no es posible. Ahora, también hay algunos comentarios en relación a si es por temas de salud, si es por temas de seguridad, entonces deberíamos creer que el habeas corpus se les debería otorgar
a todos los presos, a todas las personas que están dentro de los centros de rehabilitación, en los que no hay atención en salud ni oportuna ni de calidad. Toda la vida de estas personas está en riesgo con los acontecimientos que se han venido dando en los últimos tiempos. ¿Cómo establecer o cómo determinar entonces estos beneficios para unos sí, para otros no? Conocemos de una gran cantidad de casos de personas que tienen serios problemas de salud y que no reciben la atención que deberían dentro de estos centros penitenciarios, y que quizás debería también entonces otorgárseles una medida de esta naturaleza. Totalmente de acuerdo, y para quienes ejercemos la profesión sabemos que a pesar de haber presentado certificados médicos donde se dice que nuestros clientes tienen enfermedades catastróficas, enfermedades terminales, no te aceptan los jueces el habeas corpus. Entonces vemos que existe aquí un doble rasero. Prácticamente aquellos que tienen comprometida su vida, su integridad, su salud, que el centro de rehabilitación no les permite hacer quimioterapias, radioterapias, etcétera, otro tipo de tratamientos, no se les da el habeas corpus. Pero vemos que en otros casos sí se da, también bajo este tema que ha estado comprometida la salud. Pero esto en cierta forma puede generar más que un precedente, un antecedente que puede ser empleado por personas privadas de su libertad para salir fuera de los centros de rehabilitación. Y no me sorprendería que mañana, bajo el pretexto de que también está comprometida su salud, su seguridad, etcétera, etcétera, personas que han sido sentenciadas por delitos de corrupción, personas que han sido sentenciadas por delitos de narcotráfico, delitos de terrorismo, delitos inclusive en contra de la integridad sexual de mujeres, mañana comiencen a pedir habeas corpus para salir en libertad. Ahora, doctor Benavides, todo esto nos lleva entonces a creer que realmente existe un pacto político en este caso, como han denunciado ya algunas tiendas políticas, algunos analistas políticos también, entre el oficialismo y el movimiento Unión por la Esperanza, esta alianza correísmo-lacismo. A ver, yo no me atrevería a decir si es que en efecto haya un pacto político, porque el día de ayer pudimos ver que existen varios comunicados de lado y lado. Por un lado, los señores de Creo, que dicen que hay un pacto PSC-UNES. Por otro lado, los señores del Partido Social Cristiano, que hay un pacto entre Creo y los señores de UNES. Entonces, primero que nuestros políticos se pongan de acuerdo, porque aquí lo que hacen es tirarse la pelotita y ver quién es el que pactó, el que negoció con UNES. Pero ya en el imaginario ciudadano, en la percepción de la gente, de los ecuatorianos, es que vemos que este habeas corpus se da como consecuencia de la actuación que tuvo el bloque de UNES al momento de tramitar la última reforma tributaria, que ellos hábilmente, en lugar de archivar este proyecto de ley, se abstuvieron para que entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. Entonces aquí vemos que lo que ocurrió este fin de semana con esta sentencia de habeas corpus podría ser la consecuencia de lo que ocurrió en noviembre del año pasado. Pero eso es una interpretación que hacen los ciudadanos. Del dicho al hecho hay un camino bastante largo. Pero obviamente que el ciudadano piensa que este habeas corpus se dio en razón de la actuación del bloque UNES, que finalmente benefició al gobierno nacional y pudo meter en nuestro ordenamiento jurídico, pudo entrar en vigencia esta ley con esta abstención del bloque de UNES, porque el proyecto de ley entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, valga la redundancia. No debería sorprendernos tampoco la posible injerencia de la política en el ámbito de la justicia. No sería nada nuevo tampoco, en este caso del Ejecutivo, en la función judicial. Desde ningún punto de vista. Y yo creo que aquí también hay que cuestionar cierto tipo de requerimientos que hacen algunos ciudadanos. Dicen: presidente Lasso, ministro de Gobierno, autoridades, hagan algo para que esto no ocurra. Pero en el momento que están pidiendo eso, que haga el gobierno nacional y el presidente Lasso, están pidiendo que se meta las manos a la justicia. Ojo con eso, no es un tema menor.
Decir que se interrumpa la ejecución del habeas corpus a favor de Jorge Glass por parte del Ejecutivo es tener una injerencia en la función judicial. Y aquí este tipo de errores, si es que podría ser así, no se corrigen con actuaciones de la función ejecutiva y peor aún de la función legislativa. Los errores de los jueces se corrigen por parte de los mismos jueces y ya veremos qué es lo que en su momento dictamina la Corte Provincial de Santa Elena. Finalmente, doctor Benavides, entre otros beneficiarios de alguna acción estaría también Pablo Celi, que el día de ayer cumplió 65 años. Bueno, en este caso, si ya él es una persona adulta mayor y tiene prisión preventiva, él tranquilamente podría solicitar medidas alternativas, como por ejemplo el uso del grillete electrónico, el arresto domiciliario, la prohibición de salida del país, la presentación periódica, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que te permite el Código Orgánico Integral Penal, porque obviamente existe cierto tipo de excepcionalidades cuando, por ejemplo, es una persona discapacitada, una mujer embarazada, una persona de la tercera edad o una persona que tiene una enfermedad de complejidad. Y otro tema que también es de inquietud tiene que ver, retornando a Jorge Glass Espinel, es la devolución de los dineros. Esto tampoco se ha dado en la sentencia. Jorge Glass debería haber devuelto algunos recursos. Esto no se ha dado y al parecer no se va a dar y tampoco pasa nada ahí. Bueno, eso ya es un tema ya de la función judicial y de la Procuraduría General del Estado, que son los encargados de ejecutar la sentencia. Entonces, vemos que aquí no se han iniciado los procesos correspondientes para, por ejemplo, se puedan incautar los bienes, posteriormente comisarlos, y en una subasta y remate se puedan vender estos para recuperar lo que supuestamente ha sido, entre comillas, robado, porque no es un delito de robo, sino esto es otro tipo de cuestiones que se llaman delitos contra la administración pública, como un cohecho o un peculado. Pero vemos que también la administración de justicia queda debiendo al país, porque parte de la sentencia no es solo que le tengas privada de su libertad a la persona, sino que en efecto, si es que se ha comprobado que existe desvío de fondos públicos, estos sean devueltos a la hacienda pública, en este caso al presupuesto general del Estado. Bien, muchísimas gracias. Queremos agradecerle al abogado André Benavides, con quien hemos podido dialogar el día de hoy. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para todos.